Vamos a ver cómo comprobar el teorema de Nyquist por MATLAB, haciendo ahí un script que nos muestre lo que viene siendo la gráfica de la señal continua, la discreta y la reconstrucción a través de ya dados ciertos parámetros. Entonces tenemos este ejemplo, dice, dado los parámetros correspondientes, graficar en MATLAB la señal continua x a de t, la señal discreta x de n y la reconstrucción de la señal y a de t después de haber sido discretizada. Ejercer la frecuencia de Nyquist y comprobar el teorema de muestreo. Bueno, pues los parámetros que tenemos es la amplitud de 3, una frecuencia de entrada de la señal continua de 10 Hz y la frecuencia de muestreo de 20 muestras sobre segundo. Y tenemos una señal, bueno, el formato de la señal x de t viene siendo este, ya lo habíamos visto anteriormente. X de t es igual a coseno de 2pi, donde f viene siendo la frecuencia de entrada, que viene siendo esta, es 10 Hz. Y t pues viene siendo la variable del tiempo, cualquier instante de tiempo dentro de un rango que comprenda de menos infinito hasta infinito. También la señal x de n viene siendo el formato a coseno, esta es la señal discretizada, a coseno de 2pi f minúscula. Este f minúscula es la relación de la frecuencia de entrada y la frecuencia de muestreo. En este caso, aquí ya no da una frecuencia de muestreo de 20, entonces sería 10 entre 20, pues sería de un medio esa relación. Eh, entonces, y la n viene siendo el número de muestra entero, un valor entero. Entonces, recordemos que la f minúscula, esta frecuencia relativa, debe estar entre los rangos de menos un medio a un medio, puede ser igual. También tenemos que la frecuencia de muestreo es igual 1 sobre el t, sobre esta t que viene siendo el tiempo entre la toma de una muestra a otra muestra. Y por último, también otra equivalencia, que el tiempo, este tiempo en la señal continua, se puede representar en discreto por la multiplicación del número de muestra por la variable del tiempo, bueno, más bien en este caso la constante del tiempo. Aquí solamente tenemos que despejarlo, pues nos quedaría t es igual al inverso de la frecuencia de muestreo. Entonces, vámonos a MATLAB, que ya tengo abierto y tengo para hacer mi script. Voy a, puede ser, primeramente borrar todas las variables que tenga, cerrar todas las ventanas y limpiar mi área de trabajo. Y voy a definir la frecuencia de entrada con la F mayúscula, es igual, vamos a poner a 10. Frecuencia de muestreo, lo voy a representar como F mayúscula, S minúscula, y habíamos dicho que es de 20. Y mi frecuencia relativa va a ser igual la relación que hay de la frecuencia de entrada entre la frecuencia de muestreo. Luego, habíamos dicho que el valor de la frecuencia relativa debe estar entre el rango de menos un medio a un medio. Bueno, aquí voy a hacer una condición que, que si no está dentro de este rango, si es mayor a un medio, que le tenga que restar un entero, o los enteros correspondientes. Por ejemplo, entonces pongo while, esto lo voy a hacer con un while, mientras la frecuencia relativa sea mayor a un medio, a esa frecuencia le vas a restar un entero y listo. Así me aseguro de que la frecuencia relativa la mantengamos en el punto correspondiente de menos un medio a un medio. También podemos
Nos faltó aquí la amplitud, presentado con la A mayúscula. La amplitud vale 3. Aquí está. Y nos faltó, aunque no nos menciona el valor de teta, pues lo voy a poner. Lo voy a poner para que quede más explícito. Teta igual a 0. Vamos a poner también las las relaciones, por ejemplo, de la toma, el tiempo de toma de muestra, que viene siendo el inverso de la frecuencia de muestreo. Se va a poner. Y sería, creo, por el momento, lo más relevante. Vamos a crear la señal continua. Vamos a poner creación de la señal continua. Tengo que decir el rango o tengo que hacer un arreglo y decir el rango de dónde a dónde. En este caso vamos a hacerlo en un tiempo de 1 segundo. Entonces, para definir este arreglo, empiezo desde 0 hasta 1, pero los pasos voy a hacer pasos de .001. Igual ustedes le pueden poner .0001. Punto 1 no lo recomiendo porque son pasos muy pequeños. Serían solamente 10. Aquí con .001 serían 100 valores de 0 a 1. Entonces empezaría de punto... No, perdón, serían 1000 valores. Porque serían de 0, luego .001, luego .002, .003, .004, hasta llegar hasta el 1. Entonces aquí le pongo creación del arreglo continuo. Creación del arreglo continuo. Y falta definir, muy importante punto, como falta definir la función continua. Voy a poner así, x de t es igual, recordemos que es amplitud por la función trigonométrica coseno, que multiplica 2 por pi. Pi es una palabra reservada, el sistema lo va a detectar tal como es. 2 por pi por la frecuencia de entrada por el arreglo del tiempo más teta. Ahí está, ya quedó. Vamos a poner creación de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Por ejemplo, aquí cuando la t valga 0, pues aquí va a ser, el valor sería 3, porque coseno de 0 nos da 1 por 3, va a empezar en 3, ¿no? Ahora cuando t valga .001, cuando el t valga .002, .003 y así sucesivamente se va a almacenar en este arreglo x de t, que va a tener el mismo tamaño que t. Ahora vamos a graficar la gráfica de la ecuación. Para eso se utiliza la función plot, y en t pues viene siendo el arreglo, o sea, para el valor de 0 cuánto tenemos en xt, para el valor de .001 cuánto tenemos en xt. Se pone de esta manera: plot t, xt. Vamos a correr el programa. Voy a pedir aquí que voy a poner Nyquist comprobación. Les recomiendo no guardarlos con espacios, porque el programa puede ser que no lo corra. Le doy en guardar.
y ahí está. Deberían ser 10 ciclos por segundo. Tenemos aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y los extremos ya sería 10 ciclos en un segundo. Y para que se vea, voy a ponerle la cuadrícula, read on. Ahí está la cuadrícula. Lo voy a poner en mi script para que se vea mejor. Pongo read on. Ya tenemos la señal continua en el tiempo. Ahora vamos con la señal discreta. Creación de la señal discreta en el tiempo. Es algo muy parecido, solamente que aquí el arreglo n pues tiene que ser en números enteros, y voy a hacer el arreglo desde 0 hasta las muestras que toma por segundo. En este caso toma 20 muestras. Le pongo de 0 hasta la frecuencia de muestreo, o sea, va a ser de 0 a 20 para este caso. Y cuando lo pongo así, no pongo algo entre medio de estos. Los pasos es de uno en uno. O sea, va a ser, va a valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 20. En cambio la t, miren, aquí vemos que nuestra variable t, esta minúscula, es de 1001 muestras. Un arreglo de 1001. Y xt también coincide, ¿no? También es de 1001. Entonces, ahí tengo mi arreglo. Ahora falta poner solamente la ecuación. Pongo xdn igual. Pues es poner la amplitud por coseno, que multiplica a 2 por pi por la frecuencia relativa por n más z. Ahí está. Ya con esto ya tengo mi ecuación. Ahora para graficarlo, aquí voy a poner, abrir una ventana nueva con la instrucción esta de figure. Voy a ponerle, abre una ventana nueva, si no se sobre encima en la anterior. Y le voy a poner, para graficar en tiempo discreto, no se utiliza plot. Para utilizar tiempo discreto se utiliza stem. Y los mismos parámetros. En este caso sería n minúscula, el arreglo de n, o sea, de 0 a 20. X de n sería mi arreglo de las amplitudes. Stem n x de n, punto y coma. Y el grid on lo voy a poner hasta abajo para que en las dos gráficas se vea la cuadrícula. Ahí está. Voy a cerrar la gráfica anterior y le pongo un run. Ahí está. Tenemos las dos gráficas, la de tiempo continuo y tiempo discreto. Solamente está tomando dos muestras por ciclo. La gráfica está tomando dos muestras por ciclo porque la frecuencia de muestreo, la frecuencia relativa, es de 1/2. Ahora, ¿cómo podemos hacer que sobreencimar estas dos gráficas? Habíamos dicho que t, la variable t de minúscula, que es del tiempo continuo, es lo mismo que n por t. Entonces, en el arreglo, aquí en el de stem, cuando vayamos a graficar,
lo único que voy a hacer es multiplicar esta n por esta t que tengo aquí. Entonces multiplico n por t y n por t, y aparte pues le voy a dar, en lugar de que se imprime en azul, le voy a agregar un tercer parámetro. Con comillas simples le pongo R, que significa, bueno, es de red, que las líneas discretas salgan en rojo. Bien, lo que vamos a hacer ya después de multiplicar por t en la de tiempo, la gráfica de tiempo discreto, vamos a poner las gráficas en un apartado. Aquí lo voy a poner creación de las gráficas. Entonces agarro aquí plot y agarro stem, lo pego aquí abajo y voy a usar una función que se llama hold on, de mantener, o sea, se va a mantener la primera gráfica que hagamos para sobreencimar la segunda. Y vamos a borrar aquí donde se figure, lo vamos a quitar para que no abra ninguna ventana nueva. Entonces le doy en correr y ahí está. Ahí observamos que se están tomando las muestras en la parte de arriba y en la parte de abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora, ¿qué pasa si tomamos más muestras? Digamos que voy a tomar 50 muestras. ¿Cumple con el teorema de Nyquist? Sí, porque en primera es mayor que el doble de la frecuencia de entrada. Entonces obtendremos este resultado. Los puntitos rojos, las rayas rojas son las señales discretas. Vamos a ponerle más, vamos a ponerle 500 para que vean la diferencia. Voy a acercarle. Ahí está. Vean que el muestreo ya es más nítido, hay más datos, más información. La señal continua, ahí está. ¿Qué pasa si en lugar de tener 10 muestras tengo 8 muestras? Un ejemplo. ¿Hay gráfica? Sí, sí hay gráfica. Ahí está. Pero los puntos rojos serían la toma de las muestras. Vemos que, por ejemplo, en este ciclo, en este semiciclo no hay, bueno, en este ciclo no hay toma de muestras aquí. Hay pérdida de información. Igual acá. Ahora, vamos a responder la pregunta de, de cómo sería la señal reconstruida después de haber sido discretizada con el valor de los parámetros dados. Entonces aquí lo voy a regresar, era en 20. Voy a poner creación de la señal YADT reconstruida. Para reconstruir la señal después de haber sido discretizada es sencillo. Le voy a poner YDT, así, igual, pues sería multiplicar la amplitud por el coseno de 2 por pi por, fíjense esto, tenemos que frecuencia es igual a frecuencia de entrada, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia de entrada entre la frecuencia de muestreo, y me interesa a mí esta frecuencia. Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente despejo y me queda que esta f es igual, la frecuencia de entrada para la señal reconstruida es igual a la frecuencia relativa por la frecuencia
de muestreo. Entonces es lo que hago aquí. Entonces sería 2 por pi por, como la señal reconstruida es análoga, ya es en tiempo continuo, aquí tengo que poner que se multiplica la f minúscula por la frecuencia de muestreo, obviamente por el tiempo, más teta. Voy a graficar esa señal, la voy a graficar en la misma. Entonces sería hold on, y aquí lo voy a poner también hold on, y sería plot t, coma x, no, y t, y le voy a poner de color verde. Aquí en este caso, como es un medio, pues nos va a dar la misma frecuencia de entrada, porque si yo tengo que la frecuencia de entrada es 10, la frecuencia de muestreo es 20, entonces la frecuencia relativa sería de un medio, y yo quiero la frecuencia de entrada de nuevo, entonces sería multiplicar la frecuencia relativa por la frecuencia de muestreo, que esto es igual a un medio por, por 20, y pues esto nos regresa 10. Entonces se espera que la señal de entrada como la reconstruida sea igualita. Eh, para diferenciarlas voy a hacer más la señal continua en el tiempo, la voy a hacer más gruesa la línea. Entonces pongo un parámetro, un tercer parámetro, y pongo line width, ancho de la línea, es con DTH, y el ancho lo voy a poner de un valor de 2, va a ser un poco más gruesa. Vamos a correr el programa, el script. Ahí está. Podemos observar aquí, voy a hacerlo más grande una área. Eh, Vemos la toma de las muestras, y vemos también que se sobreponen la raya azul y la verde. La raya azul viene correspondiente a la señal continua, y la verde viene siendo la señal, la señal reconstruida. Ahí está, vienen siendo igualitas. Pero ahora fíjense esto. Vamos a vamos a ponerle una menor frecuencia de muestreo. Voy a correr el programa y vean lo que pasa. Ahí está. Bien, la línea azul viene siendo la señal continua en el tiempo, la original. La línea roja viene siendo las- la muestreada, y la línea verde viene siendo la reconstruida. Vean que nada no se parece a a la señal azul, la señal verde. Esta señal verde viene siendo un alias de la señal azul. Y podemos observar que en los cruces de las líneas azul y verde, toman el mismo valor para el mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, bueno, aquí en 0, por ejemplo, aquí también, aquí hay un cruce. Aquí vemos que toma un valor aproximado de menos 1.543 en Y, y en X de punto 168. La señal verde es una señal alias
para que vean que hay bastante pérdida de información. Entonces, para cumplir el teorema de muestreo, por lo menos habíamos dicho que debemos de tener el doble de debemos de muestrear la señal el doble de la frecuencia de entrada. Entonces yo tengo 10, ahorita tenía 20, y vean que la señal original y la reconstruida es igual. Y si tuviera, más, digamos, una frecuencia de muestreo más elevada en 50, ¿qué pasa? Pues nos sigue pasando lo mismo. La reconstrucción es igual a la señal de entrada. Se toman más muestras. Si yo pongo 200 muestras, entre más muestreo, la señal discretizada pues es más de calidad, es más información la que se tiene que manipular o almacenar, pero es de más calidad. Entonces, aquí comprobamos con el teorema de muestreo, con la que aplicando la frecuencia de Nyquist podemos reconstruir la señal. Y si es menor, por ejemplo aquí, una frecuencia de muestreo de 5, pues vemos cómo, vean, la señal verde ni se pudo reconstruir bien. Si le pongo un valor de 7, ahorita pusimos 8, ahí está la señal reconstruida, la verde, que nada que ver, no se parece al azul. Entonces, aquí decimos que la señal verde es una señal alias de la señal azul. Eso es el efecto aliasing. ¿Y dónde se ha visto este efecto? El efecto alias, por ejemplo, se ha visto cuando ustedes, a lo mejor, o en las cámaras de antes, le tomaban a la televisión de esas grandotas de caja, y que al momento de reproducir el video que se tomó con la cámara, y cuando pasa la imagen por la tele se ven unas franjas negras que van cayendo. Eso es porque la cámara no puede procesar la misma velocidad con que se hacía el refresco de la imagen. Ahí se hacía una señal alias. Ese es un ejemplo, obviamente, de tantos. Bien, esto sería todo por el momento. Espero que haya sido de su entendimiento. Les agradezco mucha su atención y nos estamos viendo en otro video. Hasta luego.